Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar con la unidad 2, propiedades de sustancias puras. Compartir la pantalla. Si no se ve la diapo, me avisan, porfa. Comenzar con la unidad 2. La unidad es el capítulo 3 del 6, ¿ya? De las sustancias puras, sustancia pura. Como concepto de una sustancia pura es cualquier sustancia, compuesto, material que tiene una composición química fija en cualquier parte. Ya, entonces, no necesariamente es algo que está compuesto de una sola sustancia, sino que la definición indica que es cuando tienen la composición fija en cualquier parte del sistema. Por ejemplo, aquí hay nitrógeno, solo nitrógeno. Entonces se puede considerar una sustancia pura, pero el aire también es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque tiene la composición fija en cualquier parte. O sea, en la habitación donde ustedes están ahora, ese aire tiene la misma composición en cualquier punto de la habitación. Es decir, tiene un 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno en fracción molar. Entonces, como es una composición fija, se considera que el aire también es una sustancia pura. Gente aquí está esperando. Se lo merece. Sí. Ya. No necesariamente está conformada por un solo elemento, o un compuesto químico, sino, como le decía, puede ser varios elementos. Pero la condición es que esa mezcla siempre tenga la misma composición. ¿Ya? El aire en promedio tiene siempre la misma composición. Varía por la altura, pero tiene que ser una altura extrema, no sé, 3.000, 4.000 metros de altura. Ahí cambia un poco la composición. Hay más oxígeno que nitrógeno, pero varía un par de décimas porcentuales. Pero en términos generales la composición es la misma en todo el planeta. Entonces se considera una sustancia pura. Lo otro es que una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando una sustancia pura mientras la composición química de las fases sea la misma. Por ejemplo, acá el agua, que hay una fracción líquido y una fracción vapor. Y después, por otro lado, puede estar el aire, también con una fracción líquida y una fracción vapor. ¿Ya? Entonces, si la composición, en el caso del agua, la composición de vapor líquido, a ver, no cambia, como la composición total, va a seguir siendo una sustancia pura. En el caso del aire, no. ¿Por qué? Porque se va a producir un equilibrio de fase. Y como es una mezcla, va a tener distinta composición el, el líquido y el vapor. O sea, acá, por ejemplo, puede ser 30% de nitrógeno y 60% de oxígeno. Y acá 50% de nitrógeno y 50% de oxígeno. Entonces la composición es la misma. En cambio acá, como el agua es solo agua, la composición da igual dependiente de la fracción de vapor y fracción de líquido. ¿Ya? Entonces, sustancias puras, el nitrógeno o hidrógeno, cualquier compuesto que esté solo,
en una mezcla, o sea, solo en un sistema. Una mezcla siempre y cuando sea la misma composición, en cualquier punto, o sea, se sabe que el aire tiene siempre la misma composición. Una mezcla líquido-vapor, cuando es solo una sustancia, pero cuando es mezcla no, porque el equilibrio fase va a hacer que las composiciones sean diferentes en el líquido como en el vapor. Y esas son las condiciones para que sea una sustancia pura. ¿Cuál es la importancia? La importancia es la resolución de los problemas, ejercicios, usando la definición de sustancia pura. Porque al considerarlo una sustancia pura, los ejercicios se pueden resolver como si fuera solo un compuesto dentro de una mezcla. Como si una mezcla tiene tres componentes y esa mezcla siempre tiene la misma composición, lo podemos tratar como ya, y entonces no se aplica después lo que vamos a ver, los efectos termodinámicos de las mezclas. O sea, ahí la importancia de cómo tratar las ecuaciones utilizando el concepto de sustancia pura. ¿Ya? Más gente esperando ahí. Bien. ¿Qué son las fases de una sustancia pura? Ya, como saben ustedes, las fases son los estados de la materia, vamos a decirlo de esa forma, como estado de la materia. La fase líquida, fase gas, fase sólida. Pero también ustedes vieron en ciencias materiales que en la fase sólida está la fase alfa, fase beta, fase alfa más beta, ¿ya? Entonces, acá en termo nos centramos en la fase gas, ¿ya? En termodinámica. En otros cursos verán otro tipo de fase, ¿ya? Pero acá nos centramos en el gas. Pero para recordar lo de las fases que vieron en ciencias de los materiales, ¿ya? Eh, recuerden que en el diagrama, por ejemplo, del acero, existían distintas fases sólidas, fase gamma, gamma con alfa, eh, perlita con alfa, etc. ¿Ya? Entonces puede ser varias fases, aquí hay una fase alfa, fase gamma, varias fases dentro del mismo material, que pueden ser del mismo estado de la materia. ¿Ya? Dentro de una columna de destilación está la fase líquido y gas. Dentro de un material sólido puede existir fase alfa, fase gamma, ¿ya? Y esa fase está en equilibrio. Ahí lo que vieron ustedes en esos materiales, las distintas fases, e incluso está relacionado con la microestructura que tiene el material. Entonces, que el acero está la austenita, que tiene la incrustación de carbono, la ferrita, martensita, ¿ya? Eh, Siguiendo con la misma fase que vieron ustedes en ciencias materiales. Estas fases pueden sufrir transformaciones. Entonces la mayoría se transforma de una región monofásica, la fase alfa o fase a fase B, a un diagrama binario, a una región donde una o más fases son estables. Por ejemplo, aquí la fase A está transformándose a dos fases, que sería la perlita con la otra fase sólida. Entonces, se pueden clasificar por reacción de precipitación, una transformación tectoide, que era al pasar por este puntito, ¿ya? Entonces, que era cuando está pasada de una fase sólida a una mezcla de sólidos. Pueden haber también reacciones de ordenación, que se están acomodando aquí los granos del sólido, una transformación masiva eh, de toda la estructura y la microestructura de la fase o del material, y una transformación polimórfica que está relacionada con la transformación cristalina. ¿Ya? ¿Y cómo es un sólido? El sólido
como vieron en el curso anterior, están dispuestas en un patrón tridimensional, en una red, y que se repite por todo el sólido. ¿Ya? Son las plumas aquí, ¿no? Para ir destacando. ¿Ya? Y eso se repite por todo el sólido, o sea, esa estructura tridimensional. Acá en el GIF, en la imagen que está acá, esa es la unidad fundamental. Y eso se repite n veces por todas las caras de esa estructura 3D. ¿Ya? Lo mismo acá. Entonces el sólido es esa estructura tridimensional que se notan que están las partículas, los átomos muy ordenados, eh, con una cierta distancia, que es de acuerdo a la fuerza de atracción y repulsión, que llegan al equilibrio, ¿ya? Y puede ser centrada en el cuerpo, centrada en las caras, o centrada en caras y cuerpos, o una estructura cúbica simple, etc. ¿Ya? Entonces, a causa de las pequeñas distancias intermoleculares existentes en un sólido, la fuerza de atracción entre las moléculas son grandes, a diferencia del líquido y los gases, que esas fuerzas de atracción son más débiles. Entonces eso hace que las partículas, los átomos se mantengan en posiciones fijas. ¿Mm? Estas fuerzas de atracción entre moléculas se vuelven de repulsión a medida que la distancia intermolecular se aproxima a cero, lo cual evita que las moléculas se apilen una sobre otra. Lo que vieron en el curso anterior, de que se alcanza una energía mínima de equilibrio, que cuando las fuerzas de atracción se compensan con la fuerza de repulsión. Y ahí se alcanza esa energía. Esto no quiere decir que o sea, no se imaginen que esta estructura sólida está quieta y está en un constante, a ver, como un jaleo de tire y afloje, de fuerza, atracción, repulsión, ¿ya? Y están vibrando, ¿de acuerdo? Esa vibración se produce por esa fuerza, atracción y repulsión. Entonces están con un constante movimiento, pero en la misma posición, ya como de vibracional, ¿ya? Porque están ahí resistiendo esa fuerza, están siempre en equilibrio, logrando esa energía mínima. Entonces, cuando se pasa esa energía, este sólido se disloca o pierde su forma, ¿ya? Cuando puede ser por un golpe, por un calentamiento, o sea, apenas hay una energía externa, esas partículas rompen el equilibrio y y se deforma internamente y se producen las fracturas, los cambios de forma de un sólido, las abolladuras, ¿sí? Pero se imagina que está todo quieto, o sea, como no. O sea, no existe la velocidad cero a nivel molecular atómico, siempre está en constante vibración. Eh, Aunque las moléculas en un sólido permanecen en una posición relativamente fija, oscilan de manera continua respecto a sus posiciones de equilibrio. ¿Ya? Lo que mencionaba, que están siempre en una especie de vibración. Y si estuviera totalmente quieta, cuando ocurre eso, termodinámicamente se define como el cero absoluto, que es cuando está a una temperatura de 0 Kelvin. Y ahí es cuando se dice que el movimiento atómico, molecular o movimiento subatómico es cero. O sea, totalmente cero. Cero movimiento de las micropartículas. ¿Ya? La velocidad de las moléculas durante estas oscilaciones depende de la temperatura. La velocidad alcanza un punto de las fuerzas intermoleculares, disminuye de forma parcial, en el que el grupo de moléculas se aparta. Entonces ahí comienza el proceso de fusión. Entonces estas moléculas cuando reciben esa fuerza externa, que en este caso sería una energía térmica, empieza a fundirse, ¿no? Se separan un poco y se produce la fusión y pasa al estado líquido. Entonces el estado líquido ya cuando está sólido, uno pasa al estado líquido, que las moléculas empiezan a moverse un poco más.
se rompe ese equilibrio de estructura sólida. Entonces tiene un poco más de desplazamiento en el líquido. Así está en estado sólido, en constante vibración, y ya para el líquido empiezan pequeños desplazamientos. Y si esto se sigue calentando, siguiendo agregando energía, se puede pasar al estado gas, y ya es cuando las moléculas tienen movimiento totalmente aleatorio. Y el espacio molecular es muy amplio. Y ese espacio molecular todavía no se sabe qué es. O sea, porque nosotros lo esquematizamos como circulitos, pero para que esto se mueva tiene que haber un espacio, algo. Pero ¿qué hay en ese espacio? No se sabe. O sea, la, como la materia oscura. No, que para que tenga espacio para moverse esos átomos, esas moléculas, bueno, uno podría decir, es aire. No, porque aire es otra molécula, es otro compuesto. Pero ¿qué hay entre medio de esas partículas que permite que se muevan? ¿Ya? O se mueve todo en conjunto, no puede ser, pero lo que realmente se mueve como todo junto en armonía. Eh, ya el desplazamiento molecular, la fase líquida es parecida al de la fase sólida, pero las moléculas no están en posiciones fijas entre sí y pueden girar y trasladarse libremente. O sea, aquí las fuerzas intermoleculares son más débiles, ¿sí? Pero su fuerza es mayor comparada con la de los gases, comparando. Entonces las distancias entre moléculas son mayores que la del sólido, pero mucho menores que la del gas. Y aquí destaqué que el agua es una notable excepción. ¿Por qué? En el caso del agua, no sé si lo puse, no. En el caso del agua, no, el agua es H2O. Entonces vamos a tener el oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Ya? En el caso del agua, se, se forman puentes de hidrógeno. Sería con otra agua, se forman puentes de hidrógeno. El hidrógeno que es positivo con el oxígeno que es negativo. Puede ser ese tipo de conexión. ¿Sí? Esos puentes. ¿Sí? Conexiones. Y también existe entre hidrógeno y hidrógeno. Ya, pero si se fijan, va quedando una estructura tridimensional, con espacio entre ellos. O sea, en el caso sólido, esa estructura 3D es fija, pues, o sea, solo está vibrando. Entre que cuando pasa a estado líquido, estos se rompen sus puentes de hidrógeno. Y no todos, solo algunos. Ya cuando se rompen todos, estamos pasando al estado gas. Entonces, como en estado sólido el agua forma esos puentes de hidrógeno y se forma una estructura 3D, eh, queda espacio entre las distintas moléculas. Y eso hace que si uno calcula la densidad, que es la masa partido por el volumen, ese volumen, o sea, ese espacio que ocupa la estructura 3D del agua, es mayor que el volumen que ocupa un líquido. Eso implica que la densidad del agua sólida, eh, sería menor que la densidad del agua líquida. ¿Ya? A, a las condiciones de 0 grados Celsius. ¿Ya? Y por eso es que cuando tienen un vaso con agua y echan el hielo, queda flotando, porque su densidad es menor que la densidad del agua líquida. ¿Ya? Pues la densidad del gas siempre es mucho menor que la del agua. Eh, Entre la densidad del gas y la del agua, por lo general una relación de 1 a 1000,
¿ya? Unos menos, unos a 100, unos a 1000. Y los ejercicios que se ven en termodinámica son aplicados a gases. ¿Por qué? Porque los gases se comportan de la misma forma, sea nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, eh, vapores de cloro, flúor, eh, dióxido de azufre, amoníaco. ¿Ya? Los gases tienen un comportamiento similar, no idéntico, pero sí similar. Entonces, de ahí vamos a ver que van a existir ecuaciones que pueden describir a una gran cantidad de gases, o sea, las propiedades de una gran cantidad de gases. Pero no así para líquidos, ni para sólidos. Las ecuaciones de estado para líquidos, para sólidos, son muy específicas. Por ejemplo, para determinar la densidad del agua de mar, existe una ecuación de estado. Esa ecuación de estado es solo para el agua de mar. ¿Por qué? Porque está en función de la salinidad y de la temperatura. Y también podríamos incluir el pH en la ecuación de estado. Pero esa ecuación es solo para el agua de mar. No puedo ocupar esa ecuación de estado para una solución de cal. Ahí existe otra ecuación de estado para la cal disuelta en una mezcla de cal. Pero para gases no. La ecuación de estado, yo aplico la ecuación de Van der Waals, que dieron en química, que aquí vamos de nuevo. Cualquier gas. O sea, existen ciertas restricciones, pero la gran mayoría de los gases se puede, se puede calcular sus propiedades con esa ecuación. Entonces, el fondo de lo que se ve en termodinámica es que ustedes conozcan la ecuación de estado. ¿Ya? Y se trata con los gases porque es algo genérico. Pero en el futuro, si ustedes necesitan saber las propiedades de lo que sea una cal, una solución de cal, tienen que buscar la ecuación de estado de la solución de cal, y que probablemente está en función de la composición. ¿Ya? Pero en toda la carrera de ingeniería se centra en los ejercicios y ecuaciones en gases, por lo que les menciono, es que es algo genérico. ¿Ya? Por eso ustedes pueden hacer la analogía a, al otro estado de la materia. La idea es entender el concepto de ecuación de estado, que vamos a ver después. Que una ecuación de estado trata de determinar las propiedades de una sustancia pura o de una mezcla. Y esa ecuación de estado, por lo general, está en función de la temperatura, presión, composición, eh, pH en algunos casos, densidad. Puede estar también dentro de la ecuación. ¿Ya? Por lo general, se usa la ecuación de estado para determinar la densidad de tal sustancia. Se utiliza una ecuación de estado. ¿Ya? Porque no siempre está todo en las tablas. Esas tablas la tabla, por ejemplo, de vapor que ustedes usaron para en la primera unidad, esas tablas son resultados de experimentos. Alguien se dio el trabajo de que cada punto que está ahí, cada valor, es un experimento. O sea, para esa temperatura, esa presión, se midió de forma específica, la enthalpía, la cisterna y la entropía. Entonces había sido el trabajo de hacer todo eso un experimento. ¿Ya? Y de actual, bueno, y eso hace 50 era harto trabajo. ¿Ya? Y desde esa fecha existen esas tablas, ¿sí? Ya 70 años. Eh, Eran años de trabajo para llegar a ahora esas tablas están incorporadas. Un clic, uno encuentra las propiedades de los materiales, pero sí hay que tener claro dónde buscar esa propiedad. O sea, tener una fuente validada editorialmente, una fuente seria. No buscar en Wikipedia. En Wikipedia sirve solo para guiarse,
para usarlo de trampolín para buscarlo en una plataforma más seria. Porque Wikipedia cualquiera puede anotar, pues yo puedo agarrar, entrar a Wikipedia, edito algo, o se puedo colocar las moléculas son cuadradas y listo, y queda grabado y listo. Y nadie lo verifica, ¿no? ¿Ya? Y después eso se forma masivo, queda como así, las moléculas son cuadradas. Cualquiera puede escribir cualquier cosa en Wikipedia. No hay una revisión sistemática. Ya en la fase gaseosa, las moléculas están apartadas y no hay un orden molecular. Se mueven al azar con colisiones continuas entre sí contra las paredes del recipiente que las contienen. Bueno, hay un GIF de un gas, ya de, bueno, esto era hielo seco atrapado en jabón, en detergente, ¿no? Entonces, son hielo seco, jabón, entonces, como empezó a estar a temperatura ambiente, empieza a evaporarse y queda atrapado en el jabón hasta que vence la tensión superficial. Puede ser también lo que vimos para la primera unidad, la tensión superficial, que es el trabajo de las moléculas que están en la superficie de un líquido. Entonces, ahí soporta con que se está inflando eso, llega un punto en que vence esa tensión superficial y ahí se rompe la burbuja. Ya, sus fuerzas moleculares son muy particularmente a bajas densidades. Ya una baja densidad se entiende como la densidad del aire a temperatura ambiente. Ya eso se establece como una baja. Yo puedo decir baja densidad, pero alguien me puede preguntar qué es una baja densidad. No, porque a mí puede decir 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua. No, pero eso no es una densidad baja. Ya la densidad baja se entiende la densidad del aire a temperatura ambiente, que es 1 por 10 a la menos 3 gramos centímetro cúbico, o 1 kilogramo por metro cúbico. Y las colisiones son el único modo de interacción entre las moléculas. Ya, bueno, las moléculas se mueven de forma desordenada. Entonces, colisiones, spin, desplazamientos, reacción, repulsión, todos los movimientos. En la fase gas o gaseosa, las moléculas tienen un nivel de energía considerablemente mayor que la del líquido y el sólido, debido al movimiento que tienen estas moléculas. Entonces, para que un gas se condense o se congele, se debe liberar una gran cantidad de energía. Es decir, se debe sacar energía al gas. O sea, sí, sacar energía para que esto se enfríe, disminuye su temperatura y, y logre condensarse. ¿Ya? Aquí. ¿Quiere entrar acá? María José. Entra. Ya. Entonces, ahí pasamos al tema del cambio de fase, que obviamente ya esto lo conocen, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Ya? Cambio de fase se refiere a cuando por ejemplo, de sólido pasa a líquido, el líquido a gas, ¿ya? Y todos tienen su nombre, pues de líquido a gas se llama ebullición, ¿ya? De gas a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y de sólido a líquido, fusión. Bueno, paréntesis, recuerdo la semana pasada, mi hija que está en pre-kinder vieron esto, o sea, no esto, vieron los estados de la materia. Así que yo creo que ustedes también lo vieron en el colegio, los estados de la materia, de sólido, líquido. Aquí lo voy a dar de un enfoque con mayor profundidad. Los cambios de fase aparecen cuando el sistema pierde la condición de estabilidad, ¿ya? Es decir, que un sistema que está sólido es muy estable. Está vibrando la molécula,
está súper ordenado. Entonces se entiende como muy estable, muy ordenado. Entonces para pasar a líquido se tiene que calentar ese sólido. Se le suministra energía térmica, ¿ya? Y ahí pasa esto a líquido. Entonces aquí se ve más claramente que hay un cambio de entropía. Bueno, después vamos a ver que entropía se relaciona con desorden en un sistema. Es la forma más mnemotecnia de acordarse, pero no es tan así de desorden. Pero como primera introducción al concepto de entropía, imagínense que es desorden, ¿ya? Pero no es exactamente el desorden del sistema. Pero una forma simple de explicarlo sería que aumenta el desorden, aumenta la entropía, ¿ya? Entonces, por eso dice que se requiere un aumento de entropía, ¿ya? Para un sistema aislado. Eso sí está la restricción. Para un sistema aislado. O que el cambio de energía libre de Gibbs sea negativo, ¿ya? Para un contacto del sistema a condición atmosférica. Ya la entropía cuantifica la calidad de energía. Le mencioné en la clase 1 o 2, creo. Que la entropía permite ver si esa calidad energética es alta o baja, que sería la segunda ley de la termodinámica que vamos a ver ya en clases posteriores. La primera ley ve la cantidad de energía, ¿ya? Aquí la calidad. Entonces un sistema muy ordenado tiene una alta calidad energética, ¿ya? Eh, Más desordenado como el líquido tiene una baja calidad energética. Y los sistemas siempre tienden de un sistema ordenado a uno desordenado. Eso es natural. Tanto aquí los átomos, como las personas, los animales, las plantas, todo en el planeta Tierra tiende al desorden. ¿No? Que suena como bien popular y bien fácil de memorizar. Todo tiende al desorden. Todo. O sea, el estado más estable y común es el desorden. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo de ¿qué es lo más cómodo en una sala de clase? Lo más cómodo es el desorden. Pero cuando está no sé, el profesor hablando adelante y todos algunos sentados y ordenados, se siente una cierta vibración, una cierta, a ver, como las sólidos que están ahí vibrando, pero tratando de salir, de desordenarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las partículas tienden a desordenarse. Es su estado natural, el desorden. ¿Ya? Y esto pasa en todos los sistemas biológicos, sistemas inorgánicos, sistemas orgánicos, todo. Por eso la termodinámica responde a todo, prácticamente, ¿ya? Las cuatro leyes dan respuesta a todo. Tanto en movimientos sociales, reacciones químicas, procesos industriales, todo. Entonces, lo que sí está descripción de un sistema aislado. ¿Y eso cómo se entiende? Ya, porque, por ejemplo, yo podría decir, pero de líquido a sólido no se está desordenando, se está ordenando. Podría pensar eso. Entonces, ¿dónde queda la segunda ley de la calidad energética? El- la trampa que hacen en la segunda ley es esto, que dicen que es para un sistema aislado. ¿Qué implica eso? Que no se toma solo, por ejemplo, el cubo, aquí la caja, donde está, sino se toma como sistema la caja más los alrededores. Y ese, con los alrededores, se considera como un sistema aislado. Entonces, si la entropía acá, por ejemplo, disminuyó, eso implica que la entropía de los alrededores aumentó. Entonces, al final, sumando y restando, nos da que la entropía total va a aumentar. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, para que de líquido pase sólido tendría que quitar energía. Entonces esa energía, ¿para dónde se va? Hacia los alrededores. Y ahí voy a estar aumentando la entropía de los alrededores. Entonces, en el sistema aislado, que es todo esto, al final el delta S va a ser mayor a cero y va a cumplir con la segunda ley. Y que es esa trampa es la que en ingeniería utilizamos para todos los cálculos que vienen después de la segunda ley. Ese pensamiento, ¿ya? No nos, los sistemas aislados no es solo para esta caja de zapatos que está con las partículas, sino que es el sistema donde ocurre más los alrededores. Y ese con los alrededores, ese se toma como un sistema aislado. ¿Por qué se considera un sistema aislado? Porque eh, los alrededores están, es hacia el infinito. Entonces, tan grandes los alrededores que, a ver, que puede absorber toda la energía que pueda perder ese sistema más pequeño. Ya que puede ser aquí, por ejemplo, esto es una caja con el líquido. Pero también esto se aplica para equipos industriales, pues una turbina, una bomba, un intercambio de calor, ¿ya? Que uno hace los cálculos solo al equipo, uno dice, ah, pero la entropía está disminuyendo. Pero no, pero la definición es que para un sistema aislado. O sea, es el equipo más los alrededores, ¿ya? Entonces, ahí sí se tiene que cumplir que el delta S es sobre cero, ¿ya? Entonces ahí no existe un sistema de que, por ejemplo, que esto se ordene y que los alrededores también disminuyan su orden, sino que si lo de adentro se ordena, entonces lo que está afuera se desordena. ¿Ya? Y ahí, haciendo la diferencia de entropía, les da que el delta S total es positivo. Y ahí cumple con la segunda ley. Y lo otro es que la energía de libre de Gibbs, que es la energía que puede utilizarse para hacer un trabajo termodinámico, de movimiento, es decir, la tendencia de un sistema físico-químico a reaccionar ante cambios de entropía, energía y temperatura. ¿Ya? Eh, ya la energía libre de Gibbs, como vieron en química, en realidad el delta G le indicaba si el proceso iba a ser espontáneo o no espontáneo. Cuando había un delta G negativo, le indicaba que, o sea, el delta G no cero, indica que eso era espontáneo, ¿ya? Y eso implicaba que el proceso ocurría de forma natural. No se refiere a que pasa de un segundo a otro, sino que ocurre sin ninguna fuerza externa, ¿ya? Eh, También, pues eso se aplica a partir al sistema biológico, sistema orgánico, inorgánico, a todo sistema, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ah, ya, la solidificación del hormigón. Es la cementación que usted hace, la mezcla de áridos, agua, cemento, esa mezcla y ya la ponen, no sé, ya para una vereda, dejan ahí puesta. Y eso espontáneamente se va a solidificar. Ya es una reacción espontánea. Ustedes la dejan ahí y empieza a ocurrir de forma natural. Ya. Lo que no sería espontáneo es que ustedes lo estén acelerando, que le echen algún aditivo, eh, a ver, que le apliquen aire caliente como para que se seque más rápido. O sea, si ya hay una fuerza externa, deja de ser espontáneo. ¿Mm? ¿Qué más? Ah, que, por ejemplo, hoy día hace un poco más de frío. El calor se está yendo espontáneamente desde el interior de la casa hacia afuera, porque quizás dentro de la casa está, no sé, a 15 grados y afuera está a 10. Entonces, de forma espontánea, el calor fluye desde la parte más caliente a la parte más fría. Esos son fenómenos espontáneos, o sea, no hay eh, una fuerza externa que lo facilite. Y cuando no es espontáneo,
quiere decir que hay que aplicar una fuerza. Por ejemplo, a ver, eh, ah, elevar un fluido, por ejemplo, el agua en una piscina, elevar o una PR, ¿ya? Un agua potable rural. Elevar el agua desde el río a un estanque. Eso no ocurre de forma natural, pues, o sea, no lo dejo ahí y el río va a subir solo al estanque, sino que tengo que colocar una bomba. Y la bomba hace el trabajo para llevar el agua del río a un estanque que funciona como APR. Eso ya no es espontáneo, pues, porque se está aplicando una fuerza externa. Entonces, cuando ocurre el cambio fase, ese cambio de entropía se maximiza y la energía libre se minimiza. ¿Ya? Se facilita. Y los cambios fase necesitan mucha energía, ¿ya? Para que ocurra el cambio fase. Así, por ejemplo, que a un líquido aumentando la temperatura. Por ejemplo, el agua ya aumentó la temperatura del agua de 10 grados Celsius, que es la temperatura del agua en la llave, entre 10 y 13 grados Celsius, hasta no, ahí el agua se mantiene en estado líquido, ¿ya? Pero eso es energía de calor sensible. Y esa energía es pequeña comparada con la energía que necesito para que esa agua cambie de fase a los 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque tengo que lograr que los átomos, o sea, perdón, las moléculas del agua se separen, ¿ya? Por ejemplo, aquí se esquematiza de esa forma. Por ejemplo, el agua que está a 20 grados Celsius y la elevamos hasta 100 grados Celsius. Este tramo, ese tramo, ahí, del 1 al 2, ahí, ese tramo, es mucho menor que el tramo que está acá, del 2 al 4. Esto puede hacer la analogía de que esto es energía para elevar la temperatura y este tramo es la energía para cambiar de fase. Incluso aquí este tramo está exagerado, es mucho más pequeño, mucho más ínfimo. La energía debe ser por lo menos 100 veces más pequeña. Es la energía necesaria para elevar la temperatura, el calor sensible, y mucho menor que el calor latente, que es la energía necesaria para cambiar de fase. Entonces, aquí está el ejemplo, caso 1, estado 1, agua a una atmósfera, 20 grados Celsius, y se aplica calor. Ya, en termodinámica, cuando está en estado líquido, se llama líquido comprimido. ¿Ya? Ya no se vayan a confundir porque lo primero que tiende el alumno a pensar es que ese líquido está a alta presión. No. Todo lo que está en estado líquido se llama líquido comprimido, ¿ya? Y a todo lo que se llama vapor es al gas. No necesariamente es vapor de agua, ¿ya? Y cuando se habla de agua, uno tiene que decir, ya, pero agua en estado líquido, agua saturada, ya no basta con agua, porque lo normal es que uno le digan agua y piensa agua líquida. No es tan así en termos. Tiene que saber qué estado en qué estado de la materia está esa agua. Y al líquido comprimido se refiere a estado líquido. ¿Mm? Y en las tablas que estamos usando del Sengel, es la tabla A7, el líquido comprimido. Lo que sí, esas tablas parten desde el 5 megapascal, que es una presión baja, ¿ya? Entonces, bajo esa presión, vamos a ir considerando las condiciones del agua líquida de una atmósfera, porque la presión eh, no afecta en gran medida a las propiedades del estado líquido, ¿ya? Por eso incluso esta parte de 5 megapascal, que son atmósferas, porque ahí recién se empieza a notar un poco el efecto de la presión en el estado líquido, el efecto de las propiedades.
Entonces, bajo 5 pascal vamos a asumir las propiedades del agua, o sea, en el caso del agua, del agua a una atmósfera. Eh, a menos, bueno, y si es otro compuesto, si, no sé, si necesitan la de, a ver, del metano a 4 megapascal, y está en estado líquido. Eh, y si tiene la tabla, se saca ese, pero si no está por ningún lado, se va. Ahí uno tiene que suponer, pero hacer una suposición que esté respaldada físicamente. O sea, no porque no aparezca el dato, yo supongo esto. Esa no es la razón. Tiene una justificación que sea físicamente posible. ¿Ya? Eh, no es como el otro día estaba hablando con un tesista y me estaba definiendo un poco el tema de la tesis y dije, pero esto tienes que resolverlo con esto y esto, que tienes que haberlo visto en este ramo. Y la justificación de él es que, pues que el profe no profundizó mucho en ese tema. Pero, o sea, esa no es la justificación, porque ahí uno tiene que, o sea, yo también fui estudiante y uno estudia más allá de lo que el profe. O sea, ese y mi grupo de estudio hacía eso. Entonces, pues uno igual se acuerda más de los profes que eran rigurosos, los valora más, que a los profes que no eran tan rigurosos, porque pues cuando sale era profes que valían, que eran más rigurosos. Y después pasamos al punto líquido saturado. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere que dentro de ese recipiente hay líquido, prácticamente 100% líquido, y aparecen las primeras burbujitas. Aquí no están dibujadas. Aparecen las primeras burbujitas. ¿Ya? Aparecen las primeras burbujitas. Porque está aumentada la temperatura y se inicia el cambio de fase. ¿Ya? Entonces aparece la primera burbuja, el líquido saturado. Y como dice ese nombre, está saturado líquido. Es prácticamente 99,9% líquido y pequeña burbuja. Como la apariencia del agua gasificada, algo así. Esa es la apariencia. Después, eh, este es el mezcla saturada líquido, un punto que está entre medio. Aquí entre medio está una fracción de líquido y una fracción de gas. Ya. Para determinar las propiedades de esta mezcla, ah, no sé, se utilizan las tablas A4 y A5. A4 y A5. Es que aquí me confundí porque en estas tablas aparece lo del líquido saturado y lo del vapor saturado. Entonces, ¿qué uno hace ahí? Pondera y aplica la regla de la palanca que vieron ustedes en ciencia de los materiales. ¿Ya? Pero se aplica de otra forma como un ponderado. Entonces, las tablas me dan los valores extremos. Entonces, por ejemplo, aquí esto es 6, valor 6, y acá este valor es 30. ¿Ya? Propiedad X, ya cualquier propiedad. ¿Ya? Pues entalpía, interna, entropía, uno específico. Y aquí el valor es 6 y acá es 30. Aquí el gráfico es PV ya, 30 metros cúbicos y acá 6 metros cúbicos. Entonces, ¿qué harían ustedes para saber las propiedades en el punto 3? Lo ponderan. O sea, X6, X30, aquí lo ponderan para ver que probablemente aquí va a dar, no sé, pues 25. ¿Ya? Porque está entre medio los dos valores. Eso se calcula con una propiedad que se llama tipo calidad, el X sub I, ¿ya? Que sería el título, título o calidad del vapor. ¿Sí? Así lo encuentran en la literatura.
título, ese título calidad del vapor lo que hace es medir la masa de vapor dividido por la masa total, ¿ya? Masa total. Entonces, cuando usted, por ejemplo, aquí el volumen, ese volumen, el volumen 3, sería el título, aquí subí, aquí la voy a poner X, aquí subí porque después se nos confunde. Aquí subí el volumen en estado vapor saturado, que sería el 4, más 1 menos el título, o volumen de líquido saturado. O sea, estoy ponderando, ¿ya? Y este X sería como la fracción, aquí hay fracción de vapor, sí, esto. Este es el X, y acá este 1 menos X. ¿Ya? Entonces este X es la fracción. Entonces, cargar el... Esa es la fracción. ¿Ya? Y el punto 5 es este, que es puro gas. Y esa es la tabla A6, donde está en función de la presión y temperatura, las propiedades del compuesto. De A6, la propiedad del agua. ¿Ya? Entonces, ese es un diagrama de temperatura, volumen y donde se representan los distintos cambios de fase. ¿Ya? Y eso después da origen a una especie de campana, que de esta cambia el color a verde. Esto da origen a una campana. Eso. ¿Ya? Esta es la isobárica, porque esto a presión constante. ¿Ya? Y así como está esta curva de la atmósfera, va a haber otra curva, no sé, otra curva a 10 atmósferas, acá abajo una curva 0 octavos, distintas isóbaras. ¿Ya? Y aquí en la cima se fue un punto de inflexión, ¿ya? Que ahí esta sería la presión crítica y la temperatura crítica. Si recuerdan que vimos cuando les mostré el diagrama presión-temperatura. En la parte derecha superior está la zona supercrítica. Ahí está el punto crítico y la curva del punto crítico. Ya para el cambio de fase para el cambio de fase del líquido a gas existe la ecuación tipo Antoine para determinar la presión de vapor. Porque, por ejemplo, para el caso el agua, su temperatura de saturación es 100 grados Celsius. Y para 100 grados Celsius la presión de vapor es una atmósfera. ¿Ya? Para el caso, por ejemplo, del etanol, el etanol a una atmósfera se evapora a 56 grados Celsius. ¿Ya? Así. Ahí creo que... Ahí volvió. Ahí volvió. Ya. Ahí volvió. Entonces, estaba viendo la presión de vapor con la ecuación tipo Antoine. Esto creo que también lo tienen aplicado en química, ¿ya? Que es la ecuación tipo Antoine. Y esta, bueno, ya le adjunté, ya hace un par de semanas atrás, esta tabla.
aquí hay una fracción de las tablas, donde ustedes van a determinar la presión de vapor, que se determina una atmósfera. Por ejemplo, el caso del agua, si ustedes reemplazan aquí las constantes para el agua, logaritmo natural con la presión de vapor del agua, C1 sería 70,43, 46, 943, más, a ver si existen, sí, menos 7.362,6981 dividido en C3, bueno, C30, y la temperatura. Ya. La temperatura, si usamos 100 grados Celsius, aquí se reemplaza en Kelvin, 373,15. ¿Ya? Kelvin. Que anotar y destacar. Kelvin. Más o menos, más C4, que sería 0,006952085 por 373,15. ¿Ya? Más C5. El C5 está. No, no hay C5. Menos C6, que es menos 9. 9 logaritmo natural de 373,15. Ya. Eso, si ustedes lo resuelven, debería darles una atmósfera. O 0,99. 1,0. ¿Por qué? Porque el agua a 100 grados Celsius, su presión de vapor es una atmósfera. Si aquí usan la temperatura de los 56,3 grados Celsius en Kelvin, para el caso del etanol, aquí, bueno, la segunda parte de la tabla, usan para el etanol, también le debería dar una atmósfera. ¿Ya? Entonces, la forma de que ustedes estén seguros de que esta ecuación está bien es con un dato conocido. Todos saben que el agua se evapora a una atmósfera, entonces hay una forma de comprobar eso. Y de ella, cuando estás seguro, a utilizarla para otros compuestos. ¿Ya? Está en el MS. Ah, aquí importante, que aquí también permite saber qué compuesto es más volátil que otro. Entonces, por ejemplo, lo que le estaba mencionando, del etanol versus el agua. El etanol se evapora a 56 grados, o ebulle a 56, mientras que el agua ebulle a 100. Entonces, ahí, ¿cuál sería más volátil? Si los dos están a la misma presión y uno se evapora a una temperatura menor, el más volátil ya, el más volátil. Para el más volátil, si comparamos solo dos compuestos, el más volátil, no, entre paréntesis, más volátil sería el que tiene la temperatura de vapor menor, ¿ya? Y presión de vapor, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para el más volátil, si están los dos a la misma presión, si necesito menos temperatura, es como bien lógico. Me aplico menos temperatura y volatilizante. Mayor, ¿por qué? Porque si están los dos a la misma temperatura, necesito una presión de vapor mayor para que se mantengan retenidas o en el estado líquido las moléculas. Por eso el más volátil necesita una presión de vapor mayor, o tiene una presión de vapor mayor, cuando comparo ahí entre dos compuestos. ¿Ya?
Y el calor latente, lo que les mencionaba, era el calor necesario para cambiar de fase. Y simplemente para elevar la temperatura de una fase se llama calor sensible. Y ese calor latente es mucho mayor que el calor sensible. Necesita mucha más energía para separar las moléculas o unirlas. Entonces, es la gran cantidad de energía que es absorbida o liberada en el proceso de cambio de fase. Ese es el calor. Eh, entonces, cuando es el calor latente de fusión, que sería la energía absorbida durante la fusión, es equivalente a la cantidad de energía liberada durante la congelación. O sea, de tanto, por ejemplo, de D a E, equivalente a la energía de E a D. Ya, la misma cantidad. Eso es el caso acá, fusión. Son equivalentes. Calor latente de fusión y acá esto sería calor latente de evaporación. Cuando está cambiando de líquido a gas. Y cuando está cambiando de sólido a líquido, calor latente de fusión. Entonces, se han fijado, he mostrado en varias diapositivas algunos diagramas. A partir por el que contiene todas las propiedades. El diagrama 3D. Obviamente es complejo usarlo, es poco útil porque hay que tener alta imaginación para no confundirse. En un diagrama que es presión, volumen, temperatura. ¿Ya? Pero sí sirve para entender el diagrama 2D de cada uno de ellos. Porque si ustedes se centran en el TV, diagrama TV, o sea, la base de este diagrama 3D. Si ustedes se ponen acá arriba y miran el cubo hacia abajo, van a ver temperatura y que se ve de aquí arriba se va a ver una campana. Sí, se va a ver una campana, el diagrama TV. Después el PV, que sería estos ejes, ese eje y el de acá. Y también se va a ver una campana en el PV. Y ahora el PT, que sería bueno, sería este eje, voy a trasladar para acá. Ese eje y este eje, mirando desde acá, ya no se ve una campana, sino que se ve la Y, que vimos en clases atrás, el diagrama PT. Que aquí, por ejemplo, partimos del TD, temperatura-volumen. Está la temperatura en la ordenada, el volumen en la abscisa, y parametrizada está la presión. Es decir, estas son isoras, o sea, líneas a presión constante. Y va aumentando hacia arriba de la campana. ¿Ya? Y esto se llama campana, obviamente, por la forma de la curva. Y esta campana, ¿de dónde surge? De la unión de todos los puntitos de, por ejemplo, el líquido saturado. Y acá los puntitos de vapor saturado. Todos esos se unen y forman la campana. Y aquí arriba está el punto pico. Ya. Esperen un poco que. Ya ahí volví, que llegó una encomienda aquí a la casa. Y a ver, el diagrama TV es en la parte izquierda es líquido comprimido. En la parte derecha está el vapor sobrecalentado. Y en la parte superior está la zona supercrítica. ¿Ya? ¿Qué más? Dentro de la campana está la región saturada líquido-vapor. O sea, aquí mezcla de líquido con gas. ¿Ya? Em, bueno, y esta, ¿dónde pasa del líquido a la zona subcrítica? Bueno, esto aquí va a haber una temperatura crítica, TC, y aquí una presión
crítica. Entonces, la zona supercrítica sería como a ver, acá, como esto, de ahí para arriba, porque está sobre la curva, sobre la campana y sobre el T crítico. ¿Ya? Entonces, esta parte está como, a ver, como bien difuminada entre dónde es líquido y dónde es supercrítico. ¿Ya? Esta parte. Bueno, durante mi tesis pude visualizar los cambios de fase, por ejemplo, del CO2 en una celda que yo pude ir viendo los cambios de fase del CO2. Entonces, lo que se puede ver aquí en la zona supercrítica, a ver cómo lo podría describir, porque que no es ni líquido ni gas, es como una neblina líquida, una cosa así, una especie de neblina líquida, lo que se ve en esta zona, ¿ya? Y que concuerda con las propiedades que tiene el fluido supercrítico, que tiene la difusión y viscosidad, no, perdón, la difusión y la densidad de un líquido y la viscosidad de un gas, ¿ya? Entonces tiene propiedades mezcladas, de propiedades de líquido y propiedades de gas, ¿ya? Que lo hace de un super solvente en esas condiciones. Pero lo otro se visualiza bien, pues cuando uno está visualizando el cambio de fase de un compuesto, se ve claramente el líquido, se ve claramente el gas, pero esta zona es como una neblina líquida, bien rara, ¿ya? Incluso hay videos en YouTube de ese tipo de cambio de fase del CO2. ¿Ya? Que yo trabajé en una tesis que el CO2 tenía que trabajarlo a 90 bar, 70 bar. La temperatura crítica del CO2 es 72,4. Y también pues ya 303 grados Celsius, que es la temperatura crítica. Entonces ahí tenía una celda de visualización. Y lo usaba para extraer metales pesados de afluentes líquidos. Por ejemplo, era como una muestra experimental, suponiendo que era una muestra de un río, y sacar metales pesados con... Y acá el diagrama de B, ahorita con más detalle. Ya dice, sacó la campana y están las isóbaras, por ejemplo, 0,01 megapascal, y aumentando. Y están los datos para el agua. En el caso del agua, la temperatura, la presión crítica es 22,0 megapascal, que es una burrada, pues, ya. Para alcanzarlo técnicamente es muy caro eso. Alcanzar 220, 218 atmósferas. ¿Ya? Bueno, ahí está lo mismo. Ya. El diagrama presión-volumen ahora. En la ordenada está la presión, en la abscisa está el volumen, y aquí ahora está parametrizada la temperatura. Entonces, ahora son isotermas. Y se fijan acá, están con pendiente negativa. Anteriormente las isóbaras tenían pendiente positiva. Acá las isotermas tienen pendiente negativa. También van aumentando, de acuerdo, va subiendo la campana. También el lado izquierdo es líquido, el lado derecho vapor. El interior también es región saturada líquido-vapor. Y también aquí arriba está el punto crítico. ¿Ya? El diagrama PD se ocupa mucho más que el diagrama TD entero, aunque sean muy similares, pero se ocupa más práctico. ¿Ya? Porque por lo general se trabaja a temperatura constante. Depende de lo que tengan constante en el problema, en el ejercicio, en la situación que quieren resolver. Depende de eso. ¿Ya? Pero más práctico usar el PV. Si incluimos ahora las zonas sólido, sería, se fijan acá, aquí ya no se cierra una campana, sino que queda abierto. ¿Ya?
¿Y por qué no se cierra? Porque más allá no, yo creo que técnicamente no se sabe, porque son presiones muy extremas para llegar a esta condición de acá arriba. O sea, ¿dónde se corta esto? No sabría decir. Tendrían, y no vale la pena experimentar para llegar a eso. Necesita mucha energía para llegar a determinar hasta qué punto ahí se corta. ¿Ya? Y se corta de plano, se corta como una parábola. No se sabe. O sea, yo no he visto textos donde criatura donde aparezca aquí el cierre desde esa zona. Eh, lo que sí ocurre que aquí está mostrando el caso especial del agua. Esto es lo típico para todos los compuestos. Pero el agua tiene este caso especial. Se traslapan aquí las curvas. Y eso es culpa de que la anomalía del agua. La anomalía del agua de que la densidad del sólido es menor que la densidad del líquido. Entonces hace que se traslapen las curvas. ¿Ya? Y eso se ve acá, a ver, antes de aquí. Por ejemplo, ¿por qué se traslapan? Porque en el diagrama PT, en el caso de, dice, sustancias que se contraen al congelarse y sustancias que se expanden al congelarse. ¿Cuál es el caso del agua? El que se expande al congelarse. Lo normal es que se contraigan, o sea, se congela, se achica. Pero en el caso del agua, se expanden. Entonces, porque esta curva está hacia la izquierda, es que acá se traslapan aquí las curvas. Eso. Esa es la razón de ese traslape. Bueno, y ese sentido contrario es por lo que le mencioné delante, los puentes de hidrógeno, que ocurre en el caso especial del agua. ¿Ya? Y este se conoce como diagrama de fase, el PT, ¿no? Porque a veces las tres fases y un Y. Y acá volviendo, y en ese diagrama de fase también está el punto triple, donde existe o coexisten el vapor, el líquido y el sólido, en un mismo punto. En el caso del agua, el punto triple es a 0,01 grados Celsius y 0,67 kilopascales, en unas condiciones bien específicas. A esas condiciones existen los tres estados de la materia del agua. Pero todos tienen su punto triple, pues el acetileno, el amoníaco. Ahí está la temperatura punto triple y presión el punto triple. ¿Ya? Y son como bien específicas, o sea, con decimal y todo, son bien, a ver, son bien dependientes o sea, son muy sensibles de la temperatura y la presión. Lo mismo que pasa con los puntos críticos. O sea, uno eleva un grado y ya cambia ya no es punto crítico. ¿Ya? O sea, hay que ser bien preciso, ¿ya? De forma experimental. Entonces la práctica es complicado trabajar justo en ese punto. O sea, es más de experimento. Y aquí para la cátedra es mostrarle que existe ese punto triple y se puede lograr, pero a ciertas condiciones. ¿Ya? O sea, de nuevo el diagrama PP, el diagrama 3D. Uno es el de todos los compuestos y el de acá el caso del agua, que no se traslapan ahí las curvas, ¿ya? Donde se contrae al congelarse y este se expande al congelarse. Eh, ya cuando representamos el equilibrio fase, que también lo vieron en ciencia de los materiales, ¿ya? Entonces, en el caso de termodinámica, como dije, nos centramos en el gas. Y aquí en equilibrio fase, gas con líquido. ¿Ya? Ustedes lo vieron aplicado esto a sólidos. Y acá es la misma lógica. Lo que sí la diferencia es que acá se aplica el equilibrio fase que vimos en las primeras clases, que era la ley de Raoult con ley de Dalton.
Entonces, para resolver esto, tenemos que aplicar eso. Entonces, dice, ¿qué porcentaje de vapor y líquido tendrá una mezcla y contiene 60% oxígeno y está 84 Kelvin? Y a 84 Kelvin estaría aquí. Si está de 2 en 2, entonces, sí. 84, 84 y 60% oxígeno. Aquí está el porcentaje de oxígeno, 60% oxígeno. Entonces, tiramos la vertical, como lo hacían en ciencias de los materiales, ¿sí? Y para acá. Ahí. Ese punto dice, ¿qué porcentaje de vapor y líquido tendrá una mezcla que contiene 60% oxígeno y está al 84 Kelvin? Entonces, como hacían ustedes antes los diagramas, pero de sólidos, vamos a cambiar el color a azul. Trazamos la horizontal acá y aplicamos la regla de la palanca. Perdón. Primero vamos a ver los porcentajes que hay en cada uno. Aquí trazamos la horizontal y trazamos la vertical después. ¿Verdad? Voy a anotar aquí abajito que hay, esto sería 68. Ya, 68% de oxígeno. ¿Ya? ¿En dónde? En el líquido. Aquí, L. El líquido tiene 68% de oxígeno. Y el vapor, entonces tratar de hacerlo más derechito. 32. 32% de oxígeno. 100% de oxígeno en el vapor. Recuerden que ese cómo se visualiza como si estuviera, no sé, igual como en ciencia de materiales. Supongamos que todo es, a ver, es líquido con vapor. Todavía no sé la fracción de líquido ni de vapor, pero por el ancho de los tramos, aquí puedo ver que hay más líquido que vapor. Por el ancho eso. Entonces, aquí se quiere aplicar la palanca, el tiro. ¿Dónde lo aplico la palanca? Aquí entre medio. Ya sería para saber el porcentaje de, de vapor. Saca un porcentaje de vapor. Sería 68 menos 60 dividido en 68 menos 32 por 100. Y entonces, porcentaje de vapor, ¿cuánto les da ese valor? Sí, ¿dónde está el calculador? ¿Cuánto les da ese cálculo? ¿Cuánto les resulta a ustedes? Pues 68 menos 32. Sí, 68. Abajo 68 menos 32. Me dio 25%, profe. De hecho, menos 60, bien, 68 menos 32. 22,22. Sí, también me dio 22,22. Sí, 22,20. Ya, 22,2. Entonces aquí ya hay 22% de vapor y 70,
67% de líquido, entonces va a ser algo así. El líquido y acá el vapor. Hace como puntitos. Ahí. Entonces hay 77,8% de líquido y acá hay 22,2% de vapor. Y ahí este líquido tiene una composición de composición del líquido 68%. Tiene un 68% de oxígeno. 68% de oxígeno. Y este vapor tiene una composición de 32% de oxígeno. Ahí. Ya, eso. Después, de ahí ya aplicamos lo que ustedes sabían de ciencia materna. Después dice, ¿qué valor tiene el coeficiente de actividad mezcla? Bueno, ahí se aplica ya algo nuevo, que sería la ley de Raoult, igual a la ley de Dalton. La ley de Raoult sería, a ver, se aplica para cada compuesto. Vamos a aplicar para ver el oxígeno. Para el oxígeno primero, sería gamma, que es el coeficiente de actividad, oxígeno, la presión de vapor del oxígeno y la fracción en el líquido. ¿Ya? Y ley de Dalton sería la presión total por la fracción de oxígeno en el gas, con el vapor. ¿Ya? Es importante que para definir fracciones de líquido en los equilibrios fase es el X. Y para fracciones molares en el gas se usa la Y. Eso se ha establecido como convención. ¿Ya? Fracciones molares. El líquido X y para gas vapor. O sea, para gas el Y. Y lo mismo se puede plantear para nitrógeno. Sería el coeficiente de actividad del nitrógeno. Sígame. Consulta. En la ley de Raoult al principio es X o es Y el que colocó ahí. Gamma. Gamma suboxígeno. Sí, gamma. También abajo es gamma del nitrógeno. Por la presión del vapor de hidrógeno por la fracción es igual a la presión total por la fracción molar del nitrógeno. Ya, nos piden el coeficiente de actividad, que sería este gamma. Ese gamma vale 1 cuando son mezclas ideales. Es decir, cuando las moléculas son similares. Ya, que probablemente aquí nos va a dar un valor cercano a 1 porque son parecidas las moléculas. ¿Ya? Y sobre todo cuando son compuestos homólogos de la misma familia, por ejemplo, que son los dos hidrocarburos, pues, propano con butano. Y uno puede asumir que el gamma vale 1, porque son de la misma familia química. ¿Ya? Pero aquí en el ejercicio nos piden el gamma, pues, entonces tenemos que calcular. Entonces, para el caso del oxígeno, sería entonces, a ver, voy a anotar aquí abajo. Para el caso del oxígeno, sería, ya la incógnita es el gamma. Entonces, para el gamma del oxígeno, sería igual a la presión total. Y a la presión total, ¿qué dice el problema? A ver. No anoté por aquí yo. No anoté por ejercicio. Que ahora tengo que sentir mezcla. Ahí está. Está ahí mismo. 0,1 megapascal. Y ahí eso en atmósfera. 0,1 megapascal
en atmósfera. ¿Por qué lo voy a anotar en atmósfera? Porque la presión de vapor la vamos a tener en atmósfera al calcular. Entonces 0,1 megapascal, pasarlo a atmósfera, sería 0,1 por 1.000.000, ¿sí? 0,1 por 1.000.000, ahí está pascal, y dividido en 101.325, porque una atmósfera son 101.325 pascal, y eso nos quedaría 0,9869. 0,9869, que sería la presión total. Por la fracción molar en el vapor, que nosotros determinamos que era 32. O sea, por 0,32, que es fracción. 0,32. Dividido por, esto pasa dividiendo. Bueno, tenemos que sacar la presión de vapor del oxígeno. Y la fracción molar del oxígeno en líquido, que sería 0,68. Entonces, para resolver, tenemos que calcular la presión de vapor del oxígeno. Bien, entonces, ahí nos devolvemos. Pero no sé si está aquí el oxígeno en la tabla, en el pedacito de tabla que puse. Oxígeno no está. Entonces, aquí está. Vamos a hacer de aquí. Mantener los lápices. A ver. A ver. Tablas. Presión de vapor. Y entonces, la presión de vapor, tengo que sacar la presión de vapor del oxígeno. Oxígeno. Ahí está. Tenemos C1. Ahí está. De aquí. Vamos a ver ahí. Ahí la ecuación. Ya. Entonces reemplazar, voy a usar el lapicito. Se puede. Acá. Es el 1, 2, 3, 4. 4. Y ese valor. Sí. Ya. Y ahí no resulta porque el dato está a 84 Kelvin, creo, ¿no? Acá, sí, 84. Entonces, aquí reemplazamos estos 84. Entonces, lo voy a reemplazar en mi calculadora. Sería la exponencial de todo esto. C1, 41. Bueno, si ustedes también vayan haciéndolo a la par, para que comparemos. Me puedo equivocar aquí en colocar los datos de la calculadora. 0,9. Después más o menos 1220.0202 dividido en 1,30 y la temperatura 84 Kelvin. Después más C4 0,03 04 13 136 por 84.
C5 es 0 menos 6.895, logaritmo natural de 84. Me da 0,4983. Vamos a acá, 0,4983. Entonces aquí quedaría esto es 0,4983. Que lo calculé ahora con la tabla, que usted lo comprueba. Profesor, ¿con cuál tengo? Entonces, el gas con 84 Kelvin. Entonces sería 0.98 por 0.32 dividido en 0.4983 por 0.68. 98, 72, ya. 0.932. No, me da acá. Me voy a mover esto. Esto da 0,932. Usted lo comprueba. O sea, da un gamma igual cercano a 1. El procedimiento para el nitrógeno. La presión total es la misma. Están los dos en una misma mezcla. Acá. La fracción molar del nitrógeno en el vapor es la diferencia de la capacidad 0,78 el nitrógeno, perdón, el oxígeno, el nitrógeno será la diferencia, sería 0,32. Y la fracción molar en el líquido, la fracción molar en el gas del oxígeno es 0,32. Entonces para el nitrógeno sería 0,68. Y la fracción molar del nitrógeno sería la diferencia de esto, 0,32. ¿Ya? ¿Qué más? La presión de vapor la sacan con la ecuación que vimos recién, con los C1, la ecuación, y despejan el gamma para el nitrógeno. ¿Ya? Eso se lo dejo ahí como tarea para... Igual el gamma le tiene que dar un valor cercano, pero no tan alejado tampoco. ¿Ya? Eso. Eso lo dejo como tarea. Si tiene ese cálculo. Entonces esto fue la ley, la igualdad de la ley de Raoult con ley de Dalton. Esto está bastante simplificado aquí, o sea, porque en su especialidad no tiene sentido seguir profundizando. Incluso lo típico que se enseña es considerando que el programa vale 1, ¿ya? Pero no, eso no es tan preciso. ¿Ya? Incluso aquí falta la fugacidad, pero eso no, ya otro cuento. Entonces ahí la ecuación ya simplificada, más típica, sería esta ley de Raoult, ley de Dalton. ¿Ya? Quizás los textos de química general lo van a encontrar sin el gamma, porque asumen que ya, asumiendo que son mezclas ideales. Entonces, la mayoría de textos de química general sacan eso, pero los de termo no, y los de fisioquímica tampoco, lo agregan, el gamma. Ya cuando ese gamma es muy diferente de 1, muere esto. ¿Qué ocurre? Es un indicador de que posiblemente hay un punto azótropo. ¿Qué significa un punto azótropo? Es ese puntito que está ahí. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? Que la fracción del compuesto, por ejemplo, en este caso un metanol, la fracción del metanol en el líquido es igual a la fracción molar del metanol y se produce esa anomalía, un punto azótropo. Y eso es cuando el gamma es muy diferente, ¿ya? El coeficiente de actividad.
Probablemente el gamma es muy, no sé cómo se simboliza muy diferente. Es diferente uno. Bueno, muy diferente de uno, se produce el punto CO2. Entonces, eso para mezclas que no son mezclas y ya, que puede ser, por ejemplo, aquí metanol con acetato de etilo, que es una molécula pequeña con una grande, para entre ellas. Entonces ahí se produce esa anomalía. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que cuando se hace destilación, ¿qué ocurre? Que bueno, no es de su especialidad, pero aquí se puede diseñar la columna de destilación. Aquí se diseñan los platos de destilación. Entonces cada una de estas escaleras es un plato para la destilación. En cada plato, entonces, ¿qué ocurre? Que al encontrarse en el punto isótropo, hasta ahí no va a llegar la destilación. Porque salir de la condición de azótropo requiere mucha energía. Entonces, por eso es importante saber este punto. Si a las condiciones que se operan, si no se forma, pueden destilar libremente. Pero lo que se hace es tratar de esquivar este punto. Tratar de que este punto esté lo más cerca posible de aquí, del borde, de uno de los bordes, para tener toda la gama de concentración disponible para destilar. Eso. Diagrama de equilibrio espacio. Bueno, este ya lo vieron en ciencia de los materiales, que es el diagrama del acero, las fases sólidas, donde está la fase sólida austenita, los puntos que vieron también el téctico, el toctoide, repasan de ciencia. Este diagrama no lo han visto, o quizá en los laboratorios de química, para 3 componentes, que sería, por ejemplo, ahí está el compuesto A, B y C. Ya, entonces se llama sistema ternario. Es un diagrama ternario. No se confundan porque un diagrama trifásico significa que hay 3 fases. Este es un diagrama ternario, que significa que hay 3 componentes. Entonces, este punto, les puse que no se confundan con trifásico. Por ejemplo, acá el X, ¿qué valor es X? El 0,5, que sería el XC. Ese. Ahí se fijan, ahí está el XC. Marcando. Este punto sería 0,3, es el XA. Ahí. Este punto acá es el B. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Este es el C. Entonces, quiere decir que está el C y aquí está el 100% de C. ¿Ya? Después, ahí se lee de izquierda a derecha con el sentido del reloj. Entonces, si aquí está A, después B y C. Ya no se parte A, B, C. Ya entonces, el C va a estar al final, desde de esta que está al final, bueno, aquí va a ser el C. Y ese, o sea, esto quiere decir que toda esta línea mide la concentración de C. Acá, toda esta línea, todo este lado mide la concentración y todo este lado mide la concentración de B. Entonces alguien podría decir, pero ¿y por qué esto no se sigue derecho, mejor ahí? Porque hay que seguir el sentido de los triángulos que se forman. Ahí. Entonces hay que seguir la línea de ese triángulo, ese borde, la paralela. Acá, si es C, aquí está el C está en la puntita, entonces se hace la diagonal de acuerdo a donde está el vértice del triángulo. ¿Sí? Aquí está B, tiro esa diagonal, que es como, a ver, como la
de un nuevo triángulo, teniendo el vértice. Acá el A está en este vértice, entonces pasa la concentración de A, tiro aquí una nueva base, ya, y ahí sacan las concentraciones de A, B y C, un diagrama ternario de 3 componentes. Esto se complica cuando a ese diagrama le ponemos varias fases. Por ejemplo, aquí está una fase y aquí hay otra fase. Entonces es un diagrama ternario y además es bifásico. Ternario y bifásico. Aquí hay una fase afuera y aquí hay otra fase adentro. Entonces, por ejemplo, medir la concentración de A, que sería el cloro. Aquí se mide acá. Para el agua se medirá aquí. Y así. ¿Ya? Perdón, era acá. Para el agua acá. Acá está, se mide para el agua. Para el C se mide aquí. Para allá por el C. Un diagrama importante que se ocupa ya al final del semestre, que es para los ciclos, el diagrama de Molière. Si alguno de ustedes se dedica a climatización, lo va a usar bastante, el diagrama de presión versus entalpía. Y aquí ya no es la campana que está derechita, sino que es la campana inclinada. ¿Ya? Y esto es para un refrigerante, el R134A. ¿Ya? Un tipo de refrigerante y tiene este tipo de campana. Y lo que está simbolizado dentro de la campana, o sea, de aquí es el ciclo de refrigeración. Entonces aquí está la cámara donde se coloca el alimento, el evaporador, donde está captando el calor. Entonces el refrigerante, el R134, cambia de fase hasta líquido, hasta vapor saturado. Después aquí está el compresor, donde aumenta la presión del refrigerante y lo lleva hasta este punto, hasta vapor sobrecalentado. Ahí se condensa hasta este punto, se condensa, que puede, o sea, lo mínimo que se requiere es que llegue a este equipo. Si llega ya más allá, lo mismo acá, el compresor puede llegar aquí también, ¿ya? Al vapor saturado. Y este llega un poquito más allá hasta líquido. Y de ahí se pasa por una válvula, que sería una simple válvula de expansión, una llave, y ahí completa el ciclo del refrigerante al interior del refrigerador. ¿Ya? Este compresor es la cajita negra que está detrás del condensador, es el serpentín que está atrás, el que arroja el calor hacia la pared. Y esto es una llave, ¿no? Una válvula que está entre medio del ciclo. Y el diagrama TS también lo vamos a ocupar bastante, temperatura, entropía, para los ciclos de potencia, ¿ya? De vapor. Este es un clásico, un diagrama que vamos a usar después, ya también al final del semestre, ya el diagrama temperatura-entropía. Porque aquí vamos a esquematizar los ciclos de potencia, ciclos de vapor, que son la base para varias generaciones de energía. Las termoeléctricas, bueno, que están desapareciendo. La energía nuclear también se basa en diagrama TS, porque es básicamente un ciclo de potencia. Los sistemas de cogeneración, que también son ciclos de potencia. Aquí en Talca se está proyectado un ciclo de cogeneración para como fuente de energía distrital a un cierto sector. Entonces, este diagrama sirve para esos ciclos, ciclo de potencia, ciclo de generación de energía, diagrama TS. Que también, por el lado izquierdo está el líquido, al lado derecho está el vapor, aquí arriba supercrítico, y dentro de la campana está la mezcla líquido-vapor. Aquí, como está la entropía en la abscisa, aquí aparecen, por ejemplo, las isontálpicas, que son la entalpía constante, las de si la están con línea punteada. Y esto aquí está el título que le mencioné antes.
la fraccionada por el título o calidad. Y acá está también la línea continua, son las isóbaras, a presión constante. ¿Ya? Está la isotálpica, se señala sentada, las isóbaras, que se cruzan. Incluso hay otros diagramas que agregan también las isocóricas, que son a volumen constante. Lo otro también, diagrama importante, el de la carta ciclométrica, que permite saber la temperatura, la humedad relativa al aire, bueno, hay varios conceptos aquí en pluridiagrama. Está la temperatura bulbo húmedo, la temperatura de aire seco. Se ocupa bastante también en climatización, ¿ya? Por ejemplo, hay una zona, la zona de confort, se puede ubicar aquí en la carta psicométrica. Para Talca, la zona de confort estaría, no, o sea, no para Talca especialmente, para el clima mediterráneo, sería entre, este es la humedad, ¿verdad? Sí, está la humedad relativa, 20% humedad relativa, y, a ver, está en Fahrenheit, en 77 son 25, acá, es en este rango, más o menos aquí, sí, más o menos aquí, por ahí, no me pase, aquí, ahí para arriba, una vertical, hasta 70, ahí, y ahí, esa zona, que es como entre 18 grados Celsius y 25 grados Celsius, no, 23 grados Celsius, y humedad entre el 20 y el 70, se conoce como zona de confort para el clima mediterráneo. Es decir, la persona que está en esas condiciones ambientales tiene satisfacción térmica, ¿ya? Se dice confort térmico. Entonces, cuando se diseña el sistema de climatización, ciclo de refrigeración en aire acondicionado, se diseñan para que la vivienda o la oficina o en cualquier lugar habitable esté con esa humedad, en ese rango de humedad y en ese rango de temperatura, ¿ya? Entonces, para otros climas es otra zona de confort, porque son como climas más húmedos, otros climas son más secos, pero para un clima como Talca esa es la zona de confort. Recuerdo que años atrás con un tesista vimos el confort dentro de un laboratorio de la facultad y ubicó los puntos, midió varios días y gran parte de los puntos estaban como por acá abajo, como que era muy frío el lugar, y uno que otro estaba dentro de la zona de confort. Eso se lograba cuando estaba muy lleno el laboratorio. Entonces, con poca gente, al final, incluso tenía aire acondicionado. Era muy frío el laboratorio. Entonces, obviamente eso perjudica la concentración de los estudiantes porque están pasando frío, entonces, no están en la zona de confort. Ya, a ver, le dejo estas preguntas porque ya no alcanzamos a discutirlas. Las puedo discutir al inicio de la próxima clase. ¿Qué es el calor latente? Bueno, la diferencia entre líquido comprimido y líquido saturado. Vamos a partir con respondiendo estas preguntas la próxima clase. ¿Ya? Ustedes estudienla, a ver si puedo discutirla al inicio de la próxima clase. ¿Ya? La bibliografía. Y ya. Bueno, ya este fin de semana comienzo a revisar no sé si alcance a terminar de revisar, pero comenzaré este fin de semana. Ya. Si subo nota el lunes, entonces vemos la pauta el miércoles. Y así, o si la subo el miércoles, vemos la pauta al lunes siguiente, como lo comprometido al inicio del semestre. ¿Ya? Eso. Bueno,
consultas de la fase, estancia pura. Profe, Sígueme. yo tengo una consulta con la ley de Dalton y de Raoult. Ya. ¿Cuándo saber ocupar el Y o el X con la tabla? O sea, con el gráfico. Porque usted ocupó en la primera ecuación con el oxígeno, ocupó el X como 0,68 y el Y como 32. Supongo que en el nitrógeno sería al revés, ¿cierto? Sí, pues la diferencia con 100 o con 1. Por ejemplo, si en una fase hay 68% de oxígeno, eso quiere decir que hay 32% de nitrógeno. No, no, sí, sí, eso lo entiendo, pero es que con la ecuación usted ocupó X e Y. Ahí no entendí bien cuándo ocupar cuál. Ah, porque en el enunciado yo les daba la concentración total. Entonces, usando el diagrama, se obtienen la concentración en el líquido y la concentración en el gas. O sea, teniendo el diagrama se puede hacer eso. Si no tienen el diagrama, yo obviamente tengo que darle la información de cuál es la composición en el líquido y cuál es la composición en el gas, ¿ya? Para poder determinar el coeficiente activo. Si es que no tiene el diagrama, ¿sí? ¿Y el X vendría siendo para el líquido? Sí. Ah, sí, la X, fracción molar de líquido, la Y, fracción molar en el vapor. Así es. ¿Ya? Eh, más consultas. No hay más consultas. Vamos a dejar de grabar. Aquí.